Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos en shock. Hande Erçel entre lágrimas después de que Kerem Bürsin le dijera que no lo llamara nunca más. La historia comenzó en un evento privado en Estambul, donde varios medios captaron a Hande Erçel con el rostro visiblemente afectado. Según testigos, la actriz no pudo contener el llanto tras una fuerte discusión con Kerem Bürsin. No lo entiendo, pensaba que entre nosotros todavía había respeto, habría dicho Hande, con la voz quebrada frente a sus amigos más cercanos. Por su parte, Kerem, con semblante serio, se limitó a responder, Hande, no me llames nunca más. Necesito cerrar este capítulo. La noticia corrió como pólvora en redes sociales. En cuestión de minutos, hashtags como #Hande Erçel y #Kerem Bürsin se volvieron tendencia mundial. Las seguidoras de la pareja, que durante años los vieron como el símbolo del amor romántico de las telenovelas turcas, no podían creer lo que estaban leyendo. En Twitter, una usuaria escribió, no puedo imaginar a Hande sin Kerem, eran la pareja perfecta. Lo que más impactó a la prensa fue la intensidad del momento. Un periodista que se encontraba en la zona aseguró, Hande estaba devastada, sus lágrimas lo decían todo. Se le escuchó decir, nunca pensé que nuestras conversaciones terminarían así. Mientras tanto, Kerem se mostraba firme, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Los rumores sobre la relación entre ambos habían estado circulando desde hace meses. Algunos allegados afirmaban que habían intentado reconciliarse en varias ocasiones, pero las diferencias personales y profesionales fueron demasiado grandes. Ambos tienen agendas muy exigentes, y eso los fue alejando poco a poco, comentó una fuente cercana al entorno de la actriz. Sin embargo, lo que realmente dejó a todos sin palabras fueron las palabras finales de Kerem. Según testigos, antes de marcharse dijo con tono firme, Hande, esto es lo mejor para los dos. Te deseo lo mejor, pero no quiero más llamadas. Esa frase fue la que provocó que Hande rompiera en un llanto incontenible, arropada por sus amigas, quienes la llevaron rápidamente a su vehículo para que pudiera retirarse sin ser abordada por la prensa. La escena, digna de una telenovela, generó miles de comentarios en plataformas como Instagram y TikTok. Videos de fans recopilando momentos felices de la pareja se viralizaron en pocas horas. ¿Cómo puede terminar así una historia tan hermosa?, decía uno de los comentarios más destacados. Otra fan comentó, ver a Hande llorar de esa manera me rompió el corazón. Ella no se merece esto. Mientras tanto, Kerem fue visto horas después en un restaurante del centro de la ciudad acompañado de algunos amigos. Testigos afirman que se le notaba serio, sin sonrisas, como alguien que carga con una decisión difícil pero necesaria. No fue fácil para él tampoco, pero estaba convencido de que debía hacerlo, relató un conocido del actor. La noticia no tardó en dividir a los seguidores. Algunos defendían la postura de Kerem Bürsin, argumentando que era necesario poner un punto final para no prolongar el sufrimiento. Otros, en cambio, se inclinaban hacia Hande Erçel, asegurando que ella siempre había mostrado más interés en mantener el vínculo vivo. En foros de fans, las discusiones eran intensas, Kerem hizo lo correcto, a veces hay que soltar para sanar, Hande se entregó por completo, no merecía este final. En medio de toda esta vorágine mediática, surgieron rumores sobre terceros involucrados. Aunque ninguna prueba contundente salió a la luz, algunos medios insinuaron que diferencias irreconciliables no solo estaban ligadas a sus agendas laborales, sino también a celos y desconfianzas. Una fuente cercana a la producción de una de sus últimas series comentó, se notaba la tensión entre ellos incluso en el set. Había momentos en que la química parecía forzada, y eso llamó la atención de todos. Mientras tanto, Hande decidió alejarse unos días de la vida pública. Canceló varias apariciones y prefirió refugiarse en su círculo íntimo. En redes sociales, publicó una sola imagen en blanco y negro con el mensaje, a veces, el silencio habla más que 1000 palabras.
La publicación alcanzó millones de reacciones en pocas horas, con mensajes de apoyo de colegas y seguidores que le enviaban fuerza en este difícil momento. Kerem, por su parte, continuó con sus compromisos profesionales. Fue visto en una entrevista donde evitó responder directamente sobre la situación, limitándose a decir, estoy enfocado en mi carrera y en lo que viene. Agradezco el respeto de todos. Su tono diplomático fue interpretado como una manera de cerrar el tema sin dar más espacio a la especulación. Lo que resulta innegable es el impacto cultural de esta ruptura. La pareja había trascendido la ficción, convirtiéndose en un símbolo del amor turco a nivel internacional. Sus apariciones conjuntas en premiaciones, campañas publicitarias y entrevistas habían alimentado la fantasía de millones de fanáticos alrededor del mundo. Para muchos, verlos separados era como aceptar el fin de una era. Especialistas en medios señalaron que este episodio también refleja cómo las relaciones de celebridades se viven bajo una lupa constante. El público construye expectativas irreales, y cuando la realidad no coincide, el golpe es aún más fuerte, afirmó una psicóloga consultada por la prensa local. Además, destacó cómo las redes sociales amplifican cada gesto, cada lágrima, cada palabra, transformando un conflicto íntimo en un espectáculo global. La prensa internacional no tardó en hacerse eco. Medios en España, Latinoamérica e incluso en Estados Unidos publicaron titulares sobre el drama turco. Algunos compararon esta ruptura con las de otras parejas icónicas del entretenimiento, destacando cómo Turquía se ha consolidado como un epicentro de historias de amor que traspasan fronteras. Lo que pasa con Hande y Kerem no es solo un chisme local, es un fenómeno cultural, escribió una reconocida revista europea. El futuro de ambos artistas sigue siendo una incógnita. Algunos rumores sugieren que podrían coincidir nuevamente en un proyecto audiovisual, mientras otros aseguran que evitarán cualquier colaboración para no reabrir heridas. Lo cierto es que, más allá de sus decisiones profesionales, los fans continuarán atentos a cada movimiento, a cada publicación, buscando pistas sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación. En este sentido, expertos en marketing apuntan a que tanto Hande como Kerem deberán manejar con cautela su imagen pública en los próximos meses. Ambos son marcas en sí mismos, y lo que hagan o dejen de hacer repercutirá directamente en su carrera y en la percepción que el público tenga de ellos, explicó un analista del espectáculo. En conclusión, la historia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de ser un asunto sentimental, se ha convertido en un espejo del poder de los medios y la influencia de las redes sociales en la vida privada de las estrellas. Un capítulo que, aunque cerrado para ellos, seguirá abierto en la memoria colectiva de quienes alguna vez creyeron en su amor de telenovela. Queridas seguidoras, esta es la historia que hoy ha conmovido a todos. Hande Erçel, con lágrimas en los ojos, escuchando de boca de Kerem Bürsin las palabras más duras, no me llames más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este sea el final definitivo de esta pareja que parecía de ensueño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan las próximas noticias del mundo de los famosos. Hasta la próxima.